Bueno, muy buenas tardes a todos los usuarios de Diario Criterio. Una vez más desde el Life Festival, mi nombre es Arancha Díaz y estamos con Fernanda Trías en este espacio de diálogo. Vamos a hablar un poco sobre Mugre Rosa, sobre la escritura y sobre este primer encuentro que va a tener Fernanda en el Life Festival. Bienvenida, Fernanda, un gusto que estés con nosotros. Mugre Rosa se publica, digamos, en un momento de pandemia inesperado, porque no estaba planeado que llegara esto. Y me gustaría empezar pensando o que me cuentes qué crees que hubiera pasado si de pronto Mugre Rosa se hubiera publicado antes. Es una pregunta que me he hecho varias veces. La verdad es que si todo hubiese salido como creíamos que iba a salir, Mugre Rosa, yo sentía que iba a generar una extrañeza mucho mayor en el mundo distópico que construí. Tal vez una novela más difícil de leer en el sentido de que el mundo iba a resultar más extraño para el lector, mientras que resultó que la realidad se aceleró y alcanzó la ficción y que terminó siendo un mundo mucho más cercano que lo que yo había imaginado o pensado, ¿no? O sea, yo realmente sí quería lanzar al lector a una experiencia de extrañamiento muy fuerte y fue mucho menor el extrañamiento. Al contrario. Y eso se percibe mucho y es como otra de las inquietudes que tenía cuando leía Mugre Rosa. Pues claro, era muy próximo, ¿no? Salir con tapabocas, estar un poco como con este miedo de explorar qué había atrás, qué había afuera. Cuando estabas escribiéndolo y en medio de esta idea de un mundo distópico, de un mundo de pandemia, ¿creías que eso podía existir? ¿Que esto que habías escrito también podía llegar a pasar pronto? No pensaba eso, pero, o sea, sí, no creía que ese mundo tal cual lo había yo imaginado y podía llegar. Bueno, tampoco es que haya llegado, ¿no? Pero quiero decir, no imaginaba eso, pero sí sin duda pienso que un mundo donde nuestras vidas se puedan ver radicalmente afectadas por una catástrofe ambiental o por las consecuencias del cambio climático, sí me parece completamente verosímil y hasta posible, ¿no? En eso estaba pensando, pero nunca me imaginé que podía ser tan pronto. Mugre Rosa igual se venía pensando desde hace varios años, hasta donde tengo claro. Habían algunos personajes que ya los venías imaginando. ¿Y en qué momento sientes que se configura todo y decides ponerte a escribir y enfocar, digamos, tu tiempo y tu espacio solamente a Mugre Rosa? ¿En qué punto, digamos, de los elementos que tenías decidiste empezar a hacerlo? Ya estaba bastante avanzado y a su vez no, porque yo siento que yo necesito un tiempo largo para ir entendiendo y procesando las imágenes que se me aparecen, pero al mismo tiempo hasta que no estoy yo frente a la página en blanco y realmente no estoy en el acto de escribir mismo, tampoco es que todo puede cambiar, ¿no? Entonces yo pienso que el escritor piensa escribiendo. Hay una cosa que en mi experiencia, y sé que muchos escritores también se identifican, esto que dicen de que los personajes se me revelaron, se me revelaron mis personajes. Realmente no es que se revelen los personajes, es que los personajes apenas los empezás a entender mientras estás escribiendo. Pienso que el escritor, de verdad, hay una cosa que tiene que ver con el acto, de esa cosa física, ¿no? Porque yo varias veces me he preguntado, ¿con qué se escribe? ¿Se escribe con la cabeza? ¿O se escribe con los dedos? ¿O se escribe con el cuerpo? ¿Con qué se escribe? Y entonces yo tenía un montón de elementos que venía pensando, incluso yo, de hecho hay pasajes de Mugre Rosa que quedaron muy parecidos a como los escribí la primera vez y estaban escritos en 2014. Entonces, yo tenía muchos elementos, pero recién cuando me senté a escribir
las cosas empezaron a reorganizar, empezaron a cambiar. Yo tenía en mente una estructura que finalmente al mes de sentarme a escribir la deseché completamente. Cuando se me vino, digamos, esta estructura, la que finalmente quedó, que es la que leíste, que tiene estos capítulos separados por estos otros textos flotantes, digamos. Y eso fue recién cuando me senté a escribir en la residencia que hice en la Casa de Velázquez en Madrid, porque hasta ese momento yo ya tenía bastantes páginas escritas, pero eran apuntes o eran fragmentos, nada estaba hilado. Cuando finalmente me pude concentrar, porque yo pienso que las novelas necesitan un esfuerzo muy grande de concentración, de tiempo. No es lo mismo, o sea, realmente para escribir una novela yo necesito poder tener un tiempo de concentración que sé que va a ser largo y no que van a ser 5 minutos hoy, 10 minutos mañana y media hora pasado mañana e interrumpo por 3 días, no escribo. Es muy difícil escribir una novela de esa manera. Ahorita que hablabas de la estructura, yo sentía que estaba leyendo los párrafos, estaba leyendo los fragmentos que además también tienen como una poética o una sensibilidad, y de repente llegaba una hoja en donde yo lo definí como poemas, como pequeños poemas que se iban posando en el libro, y lo sentíamos también con gente hablando de Mugre Rosa, esos versos que hay, esas palabras que además puede ser para una relación, para un hijo, para los personajes que se encuentran en la novela. ¿Por qué integrarlos, digamos, como esos aires que le dan un espacio a la novela, pero cómo seleccionar y cómo saber también el momento en el que de pronto esto también se entrelaza con lo que acabaste de escribir? Ahí estaba el desafío. El desafío estaba en ir sintiendo intuitivamente cuando un capítulo se terminaba y se necesitaba uno de esos textos. También, por ejemplo, entre las elecciones que yo tuve que hacer, una era, bueno, voy a hacer que estos textos sí se relacionen directamente con el capítulo que acaba de terminar o con el capítulo que viene o no. Entonces al principio se relacionaban más y después dije, no quiero que se relacionen tanto, quiero que se relacionen, pero mucho tiempo después, que el lector pueda decir, uy, esto que aparece en la página 100 es algo que se dijo en la 20, ¿no? Y de esa manera el lector iba trazando las conexiones. Entonces los desordené y les volví a dar otro orden, los fui barajando de manera distinta. Pero entonces yo también sentía que estos textos que flotaban eran eso, ¿no? Eran como parte de esa nube que es omnipresente en la novela, como esa neblina, porque tampoco se entienden, justamente como no se entiende de qué son exactamente, yo sentía, bueno, entonces ellos mismos son neblinosos, como el blanco de la página envuelve estas especies de diálogos o de poemas, también imitan un poco esa sensación de nube, y yo quería jugar con todas esas cosas, y también porque es una manera de ir como creando texturas en el texto. Otra de las cosas que veía en la novela es un poco el juego de los tiempos, y era, por ejemplo, ver que algo de pronto estaba pasando en presente con la protagonista, pero lo narras en futuro. Eso me pareció exquisito porque además sentía que era como premonitorio, como también va a pasar. ¿Cómo encontrar, digamos, el momento en el que vale la pena nombrar ciertas cosas en presente o escribirlas en pasado con estos recuerdos que también se tiene, pero jugar con la escritura de futuro cuando es algo que está pasando? También son decisiones que muchas veces son intuitivas, se van sintiendo, ¿no? Pero yo en el momento entendí que quería hacer esto, porque cuando empecé a escribir, empecé a probar en qué tiempo lo iba a narrar. Entonces probé y fui para adelante y para atrás varias veces, porque realmente había cosas que me interesaban tanto del pasado como del presente. Entonces comencé a mezclarlos y en determinado momento dije, pero también podríamos mezclar el futuro, y de esta manera hay también una reflexión que está presente, que es sobre cómo funciona la memoria. Porque la narradora está recordando, pero está recordando desde dónde. Esto no es un pasado lejano, esto es casi todo está pasando en el momento, ¿no? Es un pasado muy cercano, muy pegado al presente. Entonces yo también quería generar esa sensación de
cuando todavía no terminamos de entender algo que acabamos de vivir, ya es pasado, pero lo seguimos procesando, entonces sigue siendo presente y a su vez lo analizamos hasta la obsesión, se lo contamos a muchas personas, lo volvemos a narrar y a narrar y a narrar, y en el momento que lo volvemos a narrar también nos estamos poniendo en una especie de pasado y sabemos, podemos decir, bueno, y ahora lo que yo no sabía es que en ese momento yo voy a abrir la puerta y voy a descubrir tal cosa, y entonces al final buscando cómo emular el mecanismo de la memoria, de cómo recordamos, de cómo nos narramos a nosotros mismos nuestro pasado o las vivencias o nuestra vida. Que además entra un poco en el dilema de que siempre se dice qué es pasado, qué es futuro, cuál es el presente, como esta dualidad del tiempo. Y la verdad es que es una convención. Y todos sabemos que el tiempo, o deberíamos saberlo, que el tiempo no funciona de esa manera, que el tiempo realmente, esto es una convención que creamos los seres humanos para poder de alguna manera comunicarnos y de alguna manera tratar de encontrar maneras de entender lo que vivimos y cómo es la vida. Pero esta idea de que el futuro es hacia adelante y el pasado es hacia atrás, no solo es completamente humana, sino que es también de una determinada civilización, ¿no? Lo piensan al revés, exactamente. O sea, el futuro es lo que está atrás porque yo no lo puedo ver porque no tengo ojos en la cabeza, y el pasado es lo que está adelante porque lo estoy viendo claramente porque ya lo conozco. Entonces, en eso también estaba pensando, de dinamitar la sensación de paso de tiempo. Y luego, cuando ocurrió la pandemia, sí descubrí que sí es cierto que en un momento de catástrofe y más en un momento de encierro, se pierde la noción de paso del tiempo, no se sabe qué es presente, qué es pasado, qué es futuro. Parece todo un presente infinito, como un pantano, y eso era más o menos lo que estaba intentando trabajar. Ahorita nombrábamos varias cosas, la memoria, por ejemplo, para ir metiéndonos un poquito en el libro y con la protagonista y con el niño y la mamá. Y yo pensaba, por ejemplo, la protagonista constantemente está, además de recordando cosas, también un poco imaginando cómo sería su futuro lejos y queriéndolo y deseándolo. La mamá también tiene mucha nostalgia de lo que fue, pero entra como un poco en este dilema de, bueno, ¿y qué va a pasar con mi hija? Siento que cada uno de los personajes tiene muy presente la memoria. Dentro de la realización, ¿qué memorias tenías tú al escribir Mugre Rosa? Lo que pasa es que yo pienso que la memoria y la imaginación son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Evidentemente, Mugre Rosa es un mundo distópico, es un mundo imaginario, pero un mundo imaginario que claramente parte de la memoria, porque no está construido de la nada misma, está construido de una serie de elementos que yo recuerdo porque los vi o los viví. En este caso yo estaba pensando en Montevideo, la ciudad donde nací, donde crecí, y entonces a partir de ahí estaba construyendo el escenario. Pero luego todos los personajes pueden tener cuentan determinadas cosas de su vida, y había como algunos detallecitos de cosas que sí yo recordaba que algo me pasó. Por contarte algo, por ejemplo, cuando yo era niña, yo sí tenía una señora que me cuidaba que se llamaba Delfa. Entonces yo partí de ahí, una señora que la cuidaba que se llamaba Delfa, y no mucho más, no tenía más elementos que esos, pero a partir de ahí yo me podía apoyar para construir la historia imaginaria. Entonces todo el tiempo siento que memoria e imaginación son como las dos caras de la misma moneda. Van a ir de la mano. Y un poco con esta memoria, ¿hay alguno de los personajes con los que te sientas identificada? No necesariamente, o sea, tal vez un poquito, siempre alguna cosa de cada uno, pero no necesariamente. Estos personajes son muy distintos a cómo vivo yo, ¿no? Una vida muy distinta a la mía, con elecciones muy distintas. Sin embargo, también eso me interesaba porque yo venía de publicar 2 libros anteriores que se apoyaban mucho más en mis vivencias. Uno de ellos era una autoficción, La ciudad invencible, y Los cuentos de no soñar a flores. Algunos
varios tenían algunas cosas autobiográficas. Entonces yo ya estaba como en un hartazgo de recurrir a materiales personales para la escritura y tenía ganas de, al contrario, explayarme en la creación de los mundos de ficción. Entonces, también creo que lo que me impulsa es la intriga que me da cómo piensa y siente una persona que no tiene nada que ver con cómo actuaría yo. Tal vez yo en esas circunstancias soy la primera en salir corriendo, o sea, no, tal vez no sea heroica, pero entonces digo, ¿por qué esta mujer quiere quedarse? ¿Qué motivación la lleva a quedarse en una ciudad devastada? Bueno, quiero entenderla. Y ahí empiezo a escribir y ahí empiezo a construir el personaje y lentamente, en la medida en que yo misma lo voy entendiendo, es que lo puedo escribir. Mugre Rosa tuvo hace poco uno de los reconocimientos más importantes dentro de la literatura, diría yo, que fue el premio Sor Juana Inés. ¿Cómo te tomó este premio? ¿Cómo fue? ¿Cómo te dijeron que habías ganado este importante premio? Pues fue una sorpresa. Nadie se está esperando ganarse el premio Sor Juana Inés de la Cruz, aunque creo que somos muchas las que lo soñamos o lo deseamos por el prestigio que el premio tiene, por lo que representa y por las escritoras que lo han ganado, porque eso también, esa tradición, ese linaje también le va dando prestigio al premio. Yo sabía que la editorial había mandado el libro, son las editoriales las que se encargan de eso y por suerte, ¿no? Como estar completamente desapegada de todo eso fue lo que hizo que la sorpresa me cayera. Fue realmente muy sorprendente, sobre todo el momento en el que recibí la noticia, porque yo estaba yendo a mi primera feria presencial desde 2019. Y entonces estaba en el aeropuerto El Dorado, te podrás imaginar, con ese ruido y además con toda la emoción que significaba volver a viajar en avión, etcétera. Y fue ahí cuando recibí la noticia y claro, en ese momento es extraño porque por un lado es como si no te lo creyeras, entonces hay una sensación de irrealidad, pero justamente porque hay una sensación de irrealidad lo recibís con una tranquilidad total. Fernanda, para terminar, todos tenemos referentes, todas tenemos personajes, escritoras o escritores que nos alimentan un montón la creatividad. ¿Cuáles son esos referentes que tienes en tu vida en este momento que sientas que son indispensables para tu proceso creativo? Realmente tengo muchos, o sea, tengo muchos y muchas, pero también va cambiando de proyecto en proyecto. Porque cuando estoy metida en un determinado proyecto, como podía ser Mugre Rosa, estaba leyendo unas determinadas cosas y buscando a ver qué libro me despertaba esa chispa, me ponía en ese tono, ¿no? Era como una frecuencia, yo estaba buscando la frecuencia y no siempre la encontraba. Entonces leía un libro y no. Entonces lo dejaba y seguía buscando y 2 por 3 daba con algunos que sí, y ese a veces lo leía varias veces simplemente porque era como escuchar una determinada música que te pone en esa frecuencia. Entonces cambia mucho. Por supuesto tengo autores de referencia, pero que también van siendo de referencia en este momento y luego en este momento otros y otros, ¿no? Me acuerdo que en ese momento estaba releyendo distopías, entonces Margaret Atwood, McCarthy, pero no necesariamente lo que más me alimentó fueron las distopías. Increíblemente, uno de los libros que más me sirvió, me emocionó y que más releí durante la escritura de Mugre Rosa fue El limonero real de Juan José Saer, que es todo lo opuesto porque es el hiperrealismo, pero justamente yo pienso que en la capacidad que él tiene para crear atmósferas y para prácticamente como si la página fuera un lienzo en la que él está pintando, eso fue lo que me sirvió. Perfecto, Fernanda. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Diario Criterio.